Amén, mis hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a ver si ya está la transmisión aquí. Y vamos a irnos conectando para el inicio a nuestro estudio del día de hoy. Déjeme ver. Ya estamos. Gloria a Dios. Bueno, pues parece que ya llegamos aquí. Ah, qué bonito. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, aquí de nuevo con mi esposa, que les va a dar un saludo. Dios les bendiga, bienvenidos mis hermanos. Me da gusto que nos acompañen y pues que disponga de este tiempo para seguir aprendiendo, para seguir conociendo más de la palabra. Un saludo a todos aquellos que están enfermitos, pero gracias a Dios muchos ya están mejor, y aquellos que apenas van entrando, pues pedimos a Dios que les siga dando sanidad, salud. Amén. Un saludito a mi hermana Isamar, y a Eric, a mi hermana Cuquita y mi hermano Héctor, que ya están bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, damos a Dios por ustedes. Amén, amén. Un saludo también ahí, pues a todos los que se conectan y nos ven. Estamos a 2 minutos de iniciar ya formalmente con el estudio. Me gustaría que si está por ahí nos mande ahí un comentario para leerlo, para saludarle. Y pues que se preparen, si quiere invitar a alguien más, pues comparta ahorita el link. Ahorita que estamos todavía en este tema, Dios bendiga a nuestra hermana Mónica, a nuestro hermano Sabino, que ya se reportaron. Ya andan por ahí, muy bien. Y pues vamos orando, mis hermanos, para aprovechar el tiempo, porque pues hay que aprovechar el tiempo y el tema de hoy está muy muy suave. ¿Me ayudas con la oración? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos das la oportunidad de meditar en tu palabra. Yo te pido que des gracia a mi esposo para compartirla, mi Dios, sobre todo que tu Espíritu Santo sea tocando los corazones de aquellos que la escuchan y produzca frutos, Señor, en cada vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, y la semana pasada miramos el primer capítulo acerca de lo que cada cristiano debe conocer, y veíamos que debemos tener mucha seguridad en la palabra de Dios, ¿no? Cómo meditamos en la palabra de Dios, y en que a veces lo que pasamos en nuestra vida es porque ignoramos los avisos de la palabra del Señor. Así es. Y esta semana nos toca un tema muy muy interesante. Estábamos comentando mi esposa y yo hace rato, y es el capítulo 2, lo que cada cristiano debe conocer acerca de la seguridad de su salvación. Acerca de la seguridad de su salvación, así se llama el capítulo 2 de este libro del pastor Adrián Roger. Y pues voy a darle lectura aquí déjenme ver qué página estamos, página 25, de ahí del libro en PDF que algunos tienen. Si usted lo puede seguir la lectura con nosotros, vamos a iniciar desde arriba. Solo déjeme aumentar un poquito aquí. Y vamos a comenzar con este pasaje que se encuentra en 1 de Juan 5. Vamos a tratar de leerlo todo del 1 al 13. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, el que vino por agua y por sangre, no solamente por agua, sino agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén y amén. Amén. Pastor José Luis, Dios lo bendiga. Bendiciones, bienvenido. Saludos. Entonces, algo básico, dice el hermano Adrián Roger, algo básico que cada cristiano debe saber sin sombra de duda es que es salvo. Fíjate qué interesante es ese tema, porque yo crecí en una iglesia en donde todo el tiempo se decía, ¿verdad? A veces gente que decía, ya cayó de la gracia de Dios. Decían que cuando un creyente ya dejaba de asistir a la iglesia y se iba al mundo, había caído de la gracia de Dios. Y ese concepto yo lo tenía muy presente. Pensaba que se podía caer de la gracia de Dios. No, inclusive perder la salvación. Yo escuché algún testimonio de alguna persona que tuvo un sueño donde él iba al cielo y miraba que había un libro de la vida, que cuando alguien se portaba mal, ese libro, el nombre del libro empezaba, su nombre pues en el libro de la vida empezaba a desvanecerse y se portaba bien, otra vez se ponía con letras y así tenemos ese concepto. Pero el pastor Adrián Roger nos hace hincapié en que cada cristiano debe tener seguridad en su salvación. ¿Pero qué significa ser salvo? Primero quiere decir que cada pecado ha sido perdonado y enterrado en la tumba del completo olvido de Dios. Es decir, mis pecados pasados y tus pecados futuros, todos han sido perdonados. Y Dios dice, ya no se acuerda de ellos. Segundo, quiere decir que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, viene a vivir en nosotros para darnos paz, para darnos poder y para darnos propósito. Y tercero, ser salvo significa que cuando muramos o cuando Cristo vuelva, iremos al hogar celestial para estar con Él por toda la eternidad. Eso significa ser salvo. Amén. Todo cristiano, y eso es muy importante, los que me están escuchando ahí en casita, todo cristiano necesita tener la absoluta seguridad de que ha experimentado la salvación. Es mejor ser un cristiano seguro que un cristiano dudoso, eso sí. No podemos ir por ahí con algo así como un signo de interrogación y con la cabeza agachada, sino con un signo de admiración. No debemos decir, espero ser salvo, o yo pienso que soy salvo, sino, gloria a Dios, sé que soy salvo. Amén. Y si es difícil realmente confirmarlo, de decir, no, sí, yo soy salvo, porque a veces hacemos cosas que decimos, no soy salvo. Cambiamos de opinión. Y es muy natural. El pastor Adrián Roy en la página 26 da el testimonio de cuando él fue a un hospital a ver a una persona que estaba a punto de fallecer, a una mujer, y le explica el plan de salvación, le pregunta que si quiere ser salva y ella dice que sí, y al salir al pasillo se encuentra con familiares y les pregunta y les dice, ¿no es maravilloso que ella sea salva y que vaya al cielo? Pero su yerno, el yerno de esta mujer, le dice, usted no puede saber que es salva. Veamos, era la suegra, ¿verdad? Era la suegra. Entonces, el pastor dice que le abre la Biblia, donde leímos ahorita, en 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Dice, en estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna. Y dice el pastor que le preguntó a este yerno, a este muchacho, a este hombre, usted puede ver en este versículo la palabra sepáis. Desde luego que podemos saber que tenemos vida eterna. Es una seguridad que Dios nos da a través de su palabra. Entonces, la verdad sobre este asunto es que si usted ha sido genuinamente salvo, debe saberlo. Y si es real, gracias a Dios, nunca podemos perder la salvación. Entonces, ¿de qué se trata el capítulo de hoy? De que la salvación no se pierde. Y no se vaya con la finta, ¿verdad? Espérese hasta el final para que vea todas las deliberaciones y los porqués y los argumentos. Porque mucha gente se va con la finta de que, híjole, el hermano Elías ya está diciendo que la salvación no se pierde. Y ya, vamos a tenerlo como el peor de los apóstatas. O el hermano Elías dijo que la salvación no se pierde, voy a hacer con mi vida lo que me pegue mi gana porque ya soy salvo. No se vaya, agárrese ahí de su sofá, de su silla y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Deje que pase aquí Cuando hablamos sobre la seguridad de la salvación, hablamos de algo de vital importancia, porque hablamos del destino eterno del alma del ser humano.
Amén. Entonces debemos de tener la absoluta certeza de que somos salvos. Y aquí hay una pregunta que nos hace al final de la página 26. ¿Puede usted ser salvo y tener dudas al respecto? Qué impresionante esa pregunta, ¿no? Porque yo pienso, no sé si a usted le pasa, pero yo creo que todos hemos tenido esa pregunta, ¿no? A veces de que, como decía mi esposa hace rato, fallamos y decimos, híjole, se me hace que no soy salvo. De hecho, cuando yo recién entré a la iglesia, les comentaba la otra vez a mis hermanos que yo soñé, el primer día que fui a la iglesia, en la noche soñé que se acababa el mundo y caía fuego y que ya Dios venía, y yo le decía en el sueño, no vengas, porque si vienes no me voy a ir contigo, porque yo pensaba que todavía tenía que hacer muchas cosas para ser salva, sin embargo ya había aceptado a Jesús. Increíble, o sea, si Cristo hubiera venido esa noche, se hubiera ido con el Señor, porque la salvación ya la tenía, y vamos a explicarlo ahorita conforme vayamos avanzando. ¿Es posible ser salvo y tener dudas? Sí, es posible que los hijos de Dios pasen a veces momentos difíciles, de dudas. Entonces, el apóstol Juan escribió, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Evidentemente algunos estaban teniendo serios cuestionamientos y dudas respecto a su salvación. Quizá otros creían que eran salvos, pero en realidad no lo eran. Ahora vamos a ver eso también. Dudar no necesariamente significa que usted no sea salvo. Tendemos a dudar de lo que creemos, es algo natural. La duda es a su espíritu lo que el dolor es a su cuerpo. El dolor no significa que usted esté muerto, ¿verdad? Entonces, el dolor al contrario, ¿verdad? Indica que está vivo, porque si no, no sintiera. Pero hay algo que anda mal. Cuando usted tiene un dolor en su cuerpo físico, cuando tenemos un dolor es porque hay algo que no está funcionando correctamente. Nos da una alerta. Entonces, si yo en mi vida espiritual tengo la sensación o la incertidumbre de que a lo mejor no soy salvo, no quiere decir que no sea salvo, quiere decir que hay algo que hace que en mí dude. Incluso es algo, para las personas, que es algo constante. Yo me imagino que de vez allá en cuando a lo mejor sí decimos eres salvo, pero para las personas que es como ya un pesar dentro de su corazón de decir seré salvo, y es algo que ya tienen constantemente, como que entonces sí hay que ver, ¿verdad? Si realmente hay una enfermedad espiritual ahí que no estamos poniendo atención. Bueno, entonces vamos a leer aquí una historia, rapidito, que estamos en la página 27. Dice que una señora le dijo a un evangelista, he sido salva por 25 años y nunca lo he dudado. El evangelista le respondió, pues yo dudo que usted haya sido salva. Esto es parecido a que dijera, nosotros hemos estado casados durante 25 años y no hemos tenido ni una discusión. No, eso no se puede. No hay duda de que tenemos que tener dudas. Las dudas no son buenas para la salvación. Así como las discusiones no son buenas para el matrimonio. Y el dolor no es bueno para el cuerpo. Pero esta es la realidad de la vida, ¿verdad? No somos robots, no somos perfectos, etcétera, etcétera. Dice, le recuerdo que si usted está tratando de vivir la vida cristiana con dudas, maneja un automóvil con los frenos accionados, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado que arranca el carro y como que se aburra y se da cuenta que tiene el freno de mano puesto. Así es vivir una vida cristiana con la duda de ¿seré salvo o no seré salvo? Respecto a su salvación, usted no necesita un espero ser salvo o quizás sí sea salvo. Usted necesita un maravilloso lo sé, soy salvo. Y en este capítulo Juan usa 18 veces el verbo saber. Saber que tenemos vida eterna. Es el libro de la seguridad. Saludo ahí a Fernando, Dios te bendiga. Fernando, recupérate pronto. De la hermana Elizabeth. Sigamos adelante. Y si alguien más está ahí, puede hacer comentarios. Escríbanos un comentario, una pregunta, ¿verdad? Sugerencias, ¿no? No, también sugerencias. ¿Alguna duda acerca de la salvación? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. Vamos repasando los versículos del inicio, ¿no? Ven, página 28. El nacimiento espiritual es muy semejante al nacimiento físico. Y vemos la historia de Jesús cuando le comenta a Nicodemo
que es necesario que nazca de nuevo. En esencia Jesús le dijo que para poder entender los milagros, porque es lo que quería saber Nicodemo le dijo, sabemos que tú vienes de arriba porque los milagros que haces no los hace cualquiera. Y nosotros dice, queremos, dijo Nicodemo, yo quiero entenderlo. Y Jesús dijo, bueno, si tú quieres entender lo que yo hago, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario, Nicodemo, que tú mismo seas un milagro. Porque platicaba yo con mi esposa hace unos días y le preguntaba yo, ¿cuál es el milagro más grande? La salvación. Ese es el milagro más grande. No hay un milagro más grande que el ser humano pueda recibir que Dios le dé la salvación cuando nosotros no la merecemos. Pero como no es algo tangible o algo que se ve así a plena vista, muchas personas lo menosprecian un poquito más y prefieren los milagros sobrenaturales o asombrosos, ¿verdad? Y eso Jesús ya lo sabía. Jesús sanaba a un paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dijeron, ¿quién es este que se cree que andan perdonando pecados? Y Jesús le preguntó, lo que dice mi esposa, le preguntó, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y toma tu lecho y anda. Entonces ellos dijeron en su mente, pues cualquiera puede decir te perdono los pecados, pero no cualquiera puede levantarlo. Y Jesús dijo, bueno, para que vean, en la paráfrasis, ¿verdad? Para que vean que ya le perdoné sus pecados, ahora levántate y anda. Primero hizo lo más difícil, primero el milagro más grande, intangible, pero más grande, se llevó a cabo. Y para que los incrédulos lo vieran, dijo, bueno, ya levántate, ya eso es lo de menos. Pero el milagro más grande es el nacimiento nuevo. Entonces, es un nacimiento que ocurre por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios que obra en nuestro corazón. Estoy en la página 28 al final. Es un nacimiento donde hay una continuación. Así como en la vida física nacemos y seguimos creciendo, en la vida espiritual también nacemos y también debemos seguir creciendo. Dice aquí el pastor, los padres no fabrican bebés, sino que ellos le transfieren la vida que ya les había sido dada por sus padres. Igual, en el nuevo nacimiento, la vida que ahora tenemos es una vida que Dios nos ha transferido. El nuevo nacimiento literalmente significa nacer de arriba. Y esta parte me gustó mucho. A ver si la puedes comentar. La salvación no solo implica sacar al hombre de la tierra y ponerlo en el cielo, sino también que Dios sale del cielo y entra en el hombre, y a través de su Espíritu Santo. Y es interesante, mis hermanos, cómo podemos ahora estar seguros de que somos salvos y que hay alguien aquí, que hay alguien que está con nosotros. Así es. Por ejemplo, nosotros en el seminario nos daban un ejemplo acerca de la salvación. Dice la palabra de Dios que el ser humano está totalmente perdido, está muerto en sus delitos y pecados. Amén. Y una persona que está muerta, obvio que no va a poder levantarse, no va a poder decir sí yo quiero, sí yo acepto, porque está su cuerpo totalmente muerto, no tiene esa capacidad. Pero cuando el Espíritu Santo, Dios, viene y te hace que tú te levantes, que tú cobres vida, Él te hace que tú seas salvo, porque la salvación es un regalo de parte de Dios, no es algo que yo decidí. Como hay gente que dice, es que yo decidí buscar a Dios, yo decidí ir a la iglesia, yo decidí hacer esto. Yo eso pensaba, que yo había decidido buscar a Dios, pero al contrario, era Dios que me había buscado a mí. Amén. Y estamos haciendo una comparativa entre un nacimiento secular, un físico, y un nacimiento espiritual. Dice, en un nacimiento se produce un carácter. En la carne recibimos de nuestros padres la naturaleza, ¿verdad? A veces vemos a nuestros hijos como una versión mini de mí, igualitos. Sí. Entonces, en la vida espiritual, cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios crean en nosotros un nuevo ser, algo sobrenatural, ¿verdad? Una nueva criatura, también recibimos, junto con ese nacimiento, el nuevo carácter con la naturaleza de Dios. Es decir, los cristianos no somos sencillamente personas buenas. No es que un día, como dice mi esposa, usted quiso ser bueno, voy a ser bueno de aquí en adelante. No. Usted no solamente es una persona buena, usted es una nueva criatura. Y ahí está el detalle, chato. Allí
No somos como un renacuajo que después obviamente creció y se convirtió en rana. Dice el pastor, somos como un sapo que fue besado por la gracia de Dios y nos convertimos en príncipes. Es la diferencia. Dice, un nacimiento tiene un término, es una experiencia única, definitiva y también espiritual. Cuando un bebé nace, se hace un registro y en el cielo también se escribe un nuevo nombre en la gloria. Es un hecho terminado. Usted no puede pensar, es que a lo mejor yo soy salvo. No, usted es salvo o usted no es salvo, no hay de dos, no es salvo, mejor. Y si usted ha creído en Cristo, debe de tener esa seguridad de que su nombre está en el cielo. Ese me recordaba el pasaje, ¿verdad? Donde dice que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. Así es de que Dios dijo, este va a ser salvo, este va a ser salvo. Él empezó a escoger, así como cuando van sobre ruedas, ¿verdad? Y empieza a agarrar una prenda y dice, esta es la que quiero, esta es la que quiero. Así es como Dios escogió. Saludo a Raúl, Dios te bendiga, Raúl. Dice, un nacimiento tiene un comienzo, es un punto de partida. Por ejemplo, para un bebé recién nacido, todo es futuro, todo es, hay un mañana, no tiene pasado, un recién nacido, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Cristo Jesús, no existe el ayer, solo tenemos mañanas. Imagínense que un policía quiera arrestar a un bebé recién nacido y que lo quiera arrestar, pues usted va a decir, eso es ridículo. Pues así sucede con nuestra conciencia después de que hemos creído en Cristo, cuando nos quiere acusar de nuestra vida pasada. Ya no es nuestra vida pasada, es la vida pasada del viejo hombre que ya murió, que no soy yo, es otro, ¿verdad? Entonces, después de nacer, tenemos que crecer. Ese bebé que nace con todo el equipo que tiene que tener, pero necesita crecer. Qué bendición descubrir, desarrollar y desplegar lo que hemos recibido con nuestro nuevo nacimiento. Estoy en la página 29, casi al final. Un nacimiento se espera con certeza. Un nacimiento es una experiencia definitiva. Si yo le preguntara a usted, Dios le bendiga, hermano Mario Gómez, hermana Siria, hermano Gaby, Dios les bendiga. Si yo le preguntara a usted, ¿ha nacido alguna vez? Usted podría decirme, pues qué ridículo, pues no me está mirando. Pero supongamos que yo le hiciera esa pregunta y usted me contestara, pues yo espero haber nacido. Estoy haciendo lo que puedo por haber nacido. O más ridículo, yo siempre he nacido, ¿verdad? Como algunos dicen, yo siempre. No, en realidad, dice el pastor, en un nacimiento hay una certeza implícita. Hubo un tiempo en el que usted no había nacido y luego un tiempo en el que usted ya había nacido. No hay un tiempo intermedio en el que a lo mejor había nacido. Usted nació. Entonces, cuando hablamos sobre nuestra parte en el nuevo nacimiento, nosotros no tuvimos elección. Y ahora tenemos que, como parte del libre albedrío que Dios nos da, también nos da la oportunidad de crecer y de creer en Dios. Nosotros proporcionamos, dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Y cuándo nacemos de Dios? Cuando creemos en el Señor Jesucristo. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Seguimos leyendo, estamos en la página 30. Este pasaje dice es grandioso, porque en este último punto la Escritura establece claramente por medio de qué somos salvos. En contraste, y póngale mucha atención a esto, no podemos cometer ningún error al respecto, pues habla sobre lo que no nos salva. ¿Qué es lo que no nos salva? Las obras. Entonces yo no puedo hacer algo donde yo pierda mi salvación. No se vaya, quédense, no se me vaya con esa impresión. Yo no puedo hacer algo en lo que Dios en la cruz, el Jesús en la cruz haya estado y no haya pensado en que yo le iba a fallar. Él estando en la cruz sabía de mis pecados. Sabía que yo le iba a aceptar, que yo iba a creer en Él e inclusive que yo le iba a seguir fallando. A veces pensamos que Dios es como un padre terrenal,
porque el Padre terrenal, si nos portamos bien, si somos buenos, pues nos ama y nos quiere y nos da, pero si nos portamos mal, nos pega, nos corrige y no nos da lo que nos prometió. Pero Dios no es así. Dios es un Dios que, a pesar de nuestras muchas faltas y de nuestros muchos errores, Él nos sigue amando. O sea, no nos va a desechar y va a decir, no, pues es que ya no vas a ser salvo porque te portaste mal. Te voy a quitar la salvación. Y es ahí donde... Sí, y va relacionado con el siguiente punto, que dice, Dios no es un Santa Claus. Muchos piensan que Dios es como Santa Claus y que está haciendo una lista para revisarla con detenimiento, a ver quiénes son buenos y quiénes son malos. Y cuando lleguemos allá al cielo, va a poner las obras buenas y las malas y en la balanza, y para donde dé la balanza, ahí. Ay, ahorita me recordé que cuando empezó lo del COVID, mucha gente empezó a decir que los que se enfermaban de COVID era porque a lo mejor tenían pecado, porque estaban siendo malos y por eso Dios los castigó. Entonces vemos que no tiene nada que ver eso. Claro que no, y hay otros que al contrario empezaron a decir, yo soy cristiano, a mí el COVID no me viene guango, que yo puedo ir y orar por los enfermos y me hace lo que el viento a Juárez, porque yo soy muy bueno, porque Cristo está conmigo, pero no tiene nada que ver lo que usted haga o no haga, tiene que ver lo que Dios ya hizo. Entonces volvemos a mirar con claridad este versículo. Como que distorsionamos mucho eso, a veces pensamos que la salvación depende de nosotros, de qué tan bien me porto, de qué tan bien hago cosas, de qué tan buenas obras hago, y como que eso depende de que Dios me mantenga esa salvación, de que no borre mi nombre del libro de la vida. Y hay gente que dice, correcto, bueno, yo no puedo labrar mi camino al cielo, pero las obras me van a ayudar. ¿Verdad? Sí, hay gente que dice, la gracia de Dios es algo más de lo que yo hago. Yo hago mi parte y Dios hace la suya. No, Efesios 2 dice, no es por obras, no es por obras, no es por el ego, no es por lo que yo, no es así. No vamos al cielo en un bote de remos, y el hermano aquí en la página 31 da un ejemplo, ¿verdad? Que mucha gente dice, bueno, es que si vamos al cielo en el bote de remos, y un remo es la fe y el otro es las obras, y si usamos nomás una de las dos, pues vamos a dar vueltas en círculos. Dice el pastor, no vamos al cielo en un bote, vamos al cielo por gracia, por un regalo. Y ahorita vamos a dar unos ejemplos bien claros que vienen aquí en el libro, que a mí me encantaron cuando lo estaba estudiando. Entonces vamos a irnos allá a la página 31. Dice, vamos al cielo por la gracia de Dios, no por nosotros mismos o por nuestras obras. Si usted no lo entiende, nunca tendrá la seguridad de su salvación. Si tan solo una pequeña parte dependiera de nosotros, de usted, de mí, nunca tendríamos la seguridad. Si en algo dependiera de nuestras obras, nunca sabríamos si hemos hecho suficiente. Grábeselo en el corazón. No es por nosotros mismos, no es por nuestras obras, porque por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué es la gracia? Pregunta aquí el pastor Adrián. ¿Qué es la gracia? La gracia es la característica de la naturaleza de Dios que hace que Él ame a los pecadores como nosotros. Dios no nos ama porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Él nos ama. Ese amor es por su pura gracia. La gracia es algo que no merecemos en absoluto. Es el inmerecido amor y favor de Dios mostrado a los pecadores que merecemos un juicio. Me recuerda el pasaje del Antiguo Testamento que dice, yo los escogí al pueblo más insignificante, al pueblo más terco, ¿verdad? Pero Dios así lo escogió para glorificarse. Entonces, realmente nosotros no tenemos nada bueno dentro de nosotros como para que Dios haya dicho, ay, es que porque esta persona es muy buena, a él la voy a escoger o a ella. No, sino que simplemente Dios tuvo misericordia de nosotros. Y fíjense que eso que está diciendo mi esposa tiene mucho que ver de nueva cuenta con el siguiente punto. Dice, gracia, riquezas de Dios a expensas de Cristo. Y cuando le hablan de que la salvación no le cuesta nada, no quiere decir que la salvación no tenga valor. Porque a usted y a mí la salvación no nos cuesta nada, pero a Cristo le costó todo. Por eso se llama la gracia, es la riqueza de Dios, pero a expensas de Cristo.
sea, Cristo, mi hermano, recordamos, dice, eso es la gracia. Cuando piensa en la gracia, piensa en Jesús, que murió sobre una cruz por causa de los pecadores, que no merecían recibir nada. No tenemos nada que agrade a Dios. Somos pecadores, 3 veces pecadores, por nacimiento, por elección, por práctica y a veces hasta por gusto, ¿no? Somos pecadores, pero Dios nos ama a pesar de nuestro pecado y ese amor se llama gracia. Gracia es una de las palabras más bellas de nuestro lenguaje. La salvación no es gratis, simplemente que Él nos la ha regalado a nosotros. La salvación tiene un precio tan alto como la sangre del Hijo de Dios, pero no es nuestra porque nos la regalaron. Amén. Vea, vamos al final de la página 31. Tenemos buen tiempo todavía. Saludo a mi hermano Mario Gómez. Gloria a Dios por lo que Dios hizo en su vida. Amén. Dice, si podemos explicar la gracia como las riquezas de Dios a expensas de la muerte de Cristo, ¿cómo explicamos la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, podemos decir que la fe es abandonar todo para confiar en Jesús. Eso es la fe. Dejamos de depender de nuestras buenas intenciones, de nuestras buenas obras, de nuestro sentido de autosuficiencia y también dejamos nuestro pecado. Le damos la espalda al pecado y confiamos en Dios. Eso es fe. Ponemos nuestra fe donde Dios puso nuestros pecados, en Cristo. Eso es tener fe. No es una creencia intelectual únicamente. Dice Santiago 2:19 que los demonios también creen. Los demonios también tienen un conocimiento de Jesús. No, eso no es la fe. La fe es algo más que creer. Y aquí es donde como dicen, la puerca puede ser el rabo, ¿no? Como dicen así. Sí. La fe es un compromiso. ¿Escuchó? Compromiso. Por eso, cuando quieren agarrarse de la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, muchos truenan ahí. Porque dicen, yo voy a la iglesia y mi familia no cambia. Ahí no dice, ve a la iglesia y serás salvo tú. Dice, cree. Y creer es comprometerse con Dios, comprometerse con Cristo. Dice el pastor, yo puedo creer que un avión puede volar. Ah, sí, vuela. Pero no llego a creerlo del todo hasta que me subo al avión. Y dejo que el avión me lleve a otro lugar, ¿no? Y había un tema por ahí, algo parecido. Nomás que no me acuerdo muy bien de cómo era la historia. Creo que era de una persona que quería ser piloto. Y que le decía a otro, le decía a su amigo, es que yo quiero ser piloto, pero ya llevo varias clases y como que no me animo muy bien. Y el otro le decía, yo creo en ti, tú puedes, échale ganas. Le dijo, antes acompáñame mañana a un viaje. ¿Verdad? Una cosa es decir que cree y otra cosa es tener la confianza y el compromiso de decir, sí, yo creo, yo me comprometo. Y ese compromiso, esa fe, es la que causa cambios en nuestra familia. No tenemos ni que estarles macheteando cuando vivimos una vida comprometida. Cuando creemos en Dios, no solamente lo decimos de palabras, sino que nuestra vida, nuestra conducta automáticamente cambian por ese compromiso que adquiriste. Yo recuerdo cuando recién me convertí a Cristo, el primer día que fui a la iglesia y escuché la palabra de Dios, yo ese día llegué a mi casa y tiré todos mis cassettes, en aquel tiempo eran cassettes. Cassettes de los Temerarios. Tiré mis cassettes, empecé a comprar faldas, ¿verdad? Empecé a comprar ropa porque yo usaba puro pantalón y para mí eso era pecado. Entonces, todas las cosas automáticamente uno pone el empeño por querer hacer las cosas tal cual dice la palabra. Amén. Hay un compromiso. Dios bendiga a nuestra hermana Yasmín. Se va uniendo a la transmisión. Dios bendiga, hermana. Mire, le vamos a un ejemplo que viene aquí en el libro del pastor Adrian Roger, que está en la página 32. La gracia es un regalo. Este ejemplo está súper. Si usted efectúa un pago por un regalo, entonces ya no es un regalo. Supongamos que usted tiene un amigo llamado Jaime. Jaime le dice, te voy a regalar un auto de $50,000. Supongamos que cuando usted ve el auto último modelo que Jaime ha estacionado al frente de su casa, usted le dice, Jaime, no puedo permitir que hagas esto. Es un regalo muy caro, déjame ayudarte a pagar.
Te voy a ayudar a pagar con $1. ¿Ah? De esta manera, Jaime paga $49,999 y usted paga $1. Ahora, usted está en el freeway, en la autopista, conduciendo ese auto último modelo, y en el camino alguien le dice, wow, tienes un auto precioso. Entonces usted responde, sí, mi amigo Jaime y yo lo compramos. Esto sería un insulto para Jaime, ¿verdad que sí? Así es cuando pretendemos decir que Dios hizo su parte en nuestra salvación y nosotros hacemos nuestra otra parte. Es un insulto completamente. Vámonos a la página 33. No podemos recibir ningún elogio o crédito por nuestra salvación. Nada en absoluto, todo le corresponde a Dios. Es un regalo del que no podemos jactarnos, porque es precisamente eso. Es un regalo. En el cielo no habrá gente exhibiéndose. Cuando lleguemos allá, Dios recibirá toda la alabanza y la gloria por su maravillosa, incomparable y espléndida gracia. Él se lleva, dice que los ancianos tiran sus coronas delante del Señor. Él se lleva toda la gloria. En el cielo no le va a decir, ay, tú hiciste un poquito más por tu salvación, ahí te va. Y ese es el pensamiento que a veces tenemos, que ya Dios me dio la salvación, pero yo tengo que hacer ciertas cosas para conservar, para mantener la salvación. Sí, así como que Dios me dio el enganche de la salvación, ¿verdad? Y yo tengo que seguir pagando las mensualidades. No, mis hermanos. Y ahí les va. Esto se trata de decir que Dios ya me dio la salvación y que nada de lo que yo haga va a cambiar eso. Yo soy salvo. No voy a ser menos salvo mañana, ni voy a ser más salvo pasado mañana. Yo soy salvo. Pero esto no quiere decir, como dice Pedro y también Pablo, que usemos nuestra salvación como para hacer y deshacer. Como dice, no tomemos esta excusa de tener libertad para convertirla en libertinaje. No lo vamos a hacer así. Aquí hay unas marcas del nacimiento del creyente. Con esto casi cerramos, todavía tenemos algo de tiempo. Así como cuando nacemos, hay algo que indica que somos recién nacidos. Cuando nacemos en Dios, en Cristo, también hay marcas de que somos nacidos en Cristo. Por lo cual debemos de tener la seguridad de nuestra salvación a pesar de nuestras actitudes o a pesar del pecado que aún habita en nuestra carne. Vamos a ver la primera prueba, página 33 del PDF. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido, que guardamos sus mandamientos. Esta es la primera marca, la prueba del mandamiento. Juan no se anda por las ramas, dice aquí el pastor. Directamente dice, mire, no me diga que es salvo si no está guardando los mandamientos de Dios. Y si dice que sí es salvo, es un mentiroso, ¿verdad? Como mucha gente, por ejemplo, hay muchos que dicen, ¿seré salvo o no? Porque tienen esa necesidad de querer ser mejores para Dios, y cuando ven que se equivocan, que le fallaron a Dios, se entristecen. Pero hay personas que de lo contrario, o sea, pecan deliberadamente y dicen, no, yo soy salvo. O sea, tienen una convicción en que son salvos, pero no todos son salvos, dice la Escritura. Tienen que ver cuáles son los frutos que da la persona que realmente demuestre que son salvos. Déjeme ser claro, dice el pastor. Usted no es salvo por guardar los mandamientos, sino que si usted es salvo, los guardará. Es como el producto de lo que hay dentro de nosotros, es lo que brota de nosotros, porque si somos salvos, pues hacemos la voluntad de Dios o tratamos de seguir los mandamientos por ese amor que hay dentro de nosotros hacia Dios. Leíamos que no es por obras para que nadie se gloríe, pero también Santiago nos dice, bueno, muéstrame tu fe a través de tus obras. Muéstrame tu fe a través de tus obras. No eres salvo por lo que haces, pero en lo que haces se nota si eres salvo. Hay mucha gente que dice, no, yo para qué voy a la iglesia, yo para qué hago esto, yo para qué hago lo otro, yo aquí solo y Dios, somos muy buenos amigos, yo me voy al cielo.
Aquí dice Juan que si usted no guarda los mandamientos de Dios y aún así usted dice que es salvo, es un mentiroso. Una marca de ser salvo, de ser nacido de nuevo, es guardar los mandamientos. Pero dice, entonces nos lleva a un serio problema. ¿Cuál es este problema? Que ninguno de nosotros podríamos afirmar que desde que aceptamos a Cristo hemos obedecido al pie de la letra cada mandamiento hacia la perfección. Y ¡pum! Ya se nos cayó todo aquí, ¿no? Ya ninguno es salvo. Pero no, porque el entendimiento de todo esto está en la palabra guardar. Guarda sus mandamientos. Y la palabra guardar que se utilizó en esta carta viene del griego tereo. Y entre sus significados está el de vigilar. Como cuando los marineros allá en la antigüedad andaban en el océano y como no tenían el GPS ni nada de eso, ellos miraban las estrellas, ¿se acuerdan? Ellos vigilaban las estrellas. Y no quiere decir que no se hayan perdido alguna vez, ¿verdad? Porque se distrajo, porque había neblina, porque había tormenta, por cualquier cosa. Eso no quiere decir que no estaban vigilando las estrellas. Significa que a veces, aunque estamos viendo las estrellas, como marineros en la antigüedad, nos podemos desviar. Vigilar las estrellas es muy semejante a guardar los mandamientos de Dios. Ocasionalmente, dice el pastor, cualquier marinero podía equivocarse, podía distraerse y desviarse hacia otra dirección. Cuando guardamos los mandamientos, nos guiamos por ellos. Eso no se refiere a la perfección sin pecado, porque nadie es perfecto, solamente Dios. Pero quiere decir el deseo en nuestro corazón de guardar la palabra de Dios. Desde el momento en que recibimos a Jesucristo, tiene que haber un deseo. No importa que a veces no lo podamos llevar a la práctica. No importa que usted diga, pero yo le fallo a Dios, pero ¿qué hay en su intención? En la semana pasada, antepasada, hablamos en la aplicación del domingo acerca de las intenciones del corazón. Que es la palabra de Dios la que desnuda las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo podemos saber con la marca de nacimiento de que si hay una hambre en nuestro interior de guardar el mandamiento de Dios? En esto de guardar yo casi siempre lo comparo con las dietas, ¿verdad? Porque por lo general todas las mujeres queremos hacer dieta y nos disponemos un día, andamos todas entusiasmadas, pero pasa la semana y ya como que la dieta empieza a apretar y se nos antoja la hamburguesa y decimos el fin de semana, la coca, ¿verdad? Pero lo que yo miraba en algunos de los videos es que decían estas personas que se dedican a lo de las dietas, decía, si usted ya se comió la hamburguesa y dice, pues ya la regué, no diga, lo voy a seguir haciendo, al cabo ya lo hice mal, sino que al contrario, si ya comió una hamburguesa, pues ya cene ligero para vuelva a empezar, y esa es la clave de todo creyente. Si usted se equivocó, hizo algo malo, pues arrepiéntase y vuelve a empezar. No diga, pues es que ya cometí el pecado y ya, ahora sí me voy al mundo. Porque, tenemos un Dios de misericordia y un Dios que nos da la oportunidad cada día de arrepentirnos y de volver a empezar. Dice que cada mañana es nueva su misericordia. Entonces, cada mañana hay que volver a empezar. Si un día antes nos equivocamos y hicimos las cosas mal, al siguiente día hay que poner ese empeño por hacer las cosas bien. Y eso habla de ese empeño, porque hay personas que no ponen empeño por cambiar. Simplemente siguen siendo iguales y no ponen ninguna cosa para decir, ay, voy a ser mejor. Y lo que estaba diciendo mi esposo me hace pensar que nuestra conciencia no es tan misericordiosa como nuestro Dios. Nuestra conciencia nos hostiga y nos señala. Y nos da los textos bíblicos nuestra conciencia que nos matan. Mucha gente deja de ir a la iglesia porque dice, ¿cómo voy a ir si acabo de pecar? ¿Verdad? ¿Cómo voy a ir a ser un hipócrita si acabo de fallar, si acabo de decir, si acabo de hacer? Y luego dice, el que practica el pecado es del diablo. 1 Juan 3, 8 y 9. Porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
ahí está la diferencia, ¿no? En que el que peca de que se le chispoteó, ¿verdad? Como el chavo, o aquel que peca que es una práctica constante, que ya no tiene arrepentimiento, sino remordimiento. De decir, ay, lo hice mal, pero al siguiente día lo mismo. El otro día platicaba con un hermano y me decía, es que yo soy como un lobo, vestido de oveja, en medio del pueblo de Dios. Se sentía tan mal este hermano. Pero mire, hay gente que dice, yo no creo que sea salvo, porque sé que la capacidad de pecar está dentro de mí. Pero tenemos que estudiar un poquito más la palabra de Dios, póngame atención. El que practica el pecado, como dice mi esposa, está en tiempo presente. Y habla de un curso de acción habitual. Algo que se hace por hábito. Pecamos como el que dice, este fin de semana me voy a preparar y me voy a poner unas chéves, me voy a poner hasta atrás. O sea, ya está premeditando que el fin de semana se va a poner hasta las chanclas. Ya lo está preparando, está haciendo hasta su cochinito ahí para comprar sus cervezas. Deliberadamente. Dice aquí, el que practica el pecado. Juan dice que el nacido de Dios no hace del pecado una práctica, no es su estilo de vida, no es un hábito. No quiere decir que no pueda pecar o que no continúa pecando, pero no lo practica, no lo hace deliberadamente. No es algo que él constantemente quiera hacer. Aquí hay un testimonio de sí. Antes de ser salvo yo corría hacia el pecado. Desde que fui salvo, huyo del pecado. Puedo caer en el pecado. Puedo deslizarme en el pecado. Puedo fallar. Pero el deseo de mi corazón es vivir para Dios. Y eso es lo hermoso, mi hermano. Lo que Juan está diciendo es, si te llamas cristiano y no estás siendo dirigido por los mandamientos de Dios y llevas una vida pecaminosa, sin ninguna convicción, sin remordimiento, sin contrición, sin inquietud, entonces no te hagas llamar cristiano porque no lo eres. El problema es no tener ningún tipo de malestar al fallarle a Dios. Cuando usted le falla a Dios y llega la pesadumbre, porque llega inmediatamente después de que usted cometió el pecado, llega la pesadumbre de haberle fallado a Dios. Quiere decir que todavía hay esperanza, que el Espíritu Santo todavía está ahí redarguyendo. Porque hay gente que lo hace deliberadamente. Esa es la primera prueba, la primera marca del nacimiento. La segunda prueba de un nacimiento es el compañerismo. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que ha pasado de muerte a vida porque ama a los hermanos. Si yo soy nacido de nuevo, automáticamente el amor de Dios está en mi corazón. Y este texto qué importante es porque mucha gente o mucho creyente dice, no, es que yo amo a Dios y Dios es mi todo y a Él obedezco, pero a fulano no, o sea, a las demás personas no los pueden ver ni en pintura. Entonces eso habla de que realmente el amor de Dios no ha nacido en nosotros, porque dice, ama aún a aquellos que te odian, a aquellos que te lastiman, tienes que amarlos, y eso solamente lo da el amor de Dios, porque como personas tan imperfectas, realmente no vamos a poder amar a una persona que nos lastima. Lo natural, como hombres naturales, era también responder de la misma forma o también odiarlo. Pero cuando hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, tenemos una naturaleza diferente, entonces amamos a aquellos que nos han lastimado. Amén. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Ese amor que dice mi esposa, ese amor sobrenatural, únicamente los tienen aquellas personas que son nuevas criaturas. Es un amor sin fingimiento, es un amor natural, es un amor que dice, ya quiero que sea el tiempo del servicio para ir a ver a mis hermanos en Cristo. Y sabes que Dios te ayuda a perdonar a aquellas personas que te han lastimado grandemente, pero como tú tienes el amor de Dios, como tú eres salvo, Dios te saca ese sentimiento, Él quita todo odio, todo rencor y te limpia tu corazón. Entonces
Cuando realmente eres una persona salva, Dios viene y hace esa obra en ti, de tal forma que puedas ver a las personas que te ofendieron y no sentir coraje, no sentir odio, no sentir esa repulsión, ¿verdad? Que a veces no quieren ni saludarte, no quieren ni verte, porque a veces con el simple pronunciar el nombre de la persona, les gruñen las tripas, por cuestión de que, como les digo, no es algo que de nosotros salga, sino tiene que ser algo divino de parte de Dios. Amén. Entonces la primera prueba o marca de nacimiento en Cristo es, a ver, ¿no lo oigo? Guardar los mandamientos de Dios. La segunda prueba es amar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la novia de Cristo. ¿Cómo no vamos a amar, verdad, el cuerpo y a la novia de Cristo? ¿Cómo podemos decir que amo a Dios que no veo y no amar a mi prójimo que sí veo? Dice la Biblia. La tercera marca es la prueba de la confianza. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio. Esta es la mayor prueba y de las otras dos parten de esta. La confianza bíblica no es un ejercicio intelectual. Usted no cree acerca de Jesús, usted cree en Jesús. Usted puede creer que un avión puede volar, como le decíamos hace rato, pero confiar en él cuando usted se sube es más que aceptarlo en nuestra mente. No dice el que ha creído, dice el que cree. Nuestra confianza siempre debe estar en tiempo presente. A veces se pregunta, ¿usted cuándo fue salvo? Y a veces hasta se dice, si usted no se recuerda cuándo y dónde fue salvo, usted no es salvo. Pero no se trata de eso. Se trata de la confianza de que tenemos el día de hoy. La Biblia nunca dice que usted sabrá que es salvo porque recuerde el pasado. Dice el que cree en tiempo presente, así de sencillo. Si usted está creyendo el día de hoy, entonces hubo un momento en el que verdaderamente creyó. Y da un ejemplo muy bonito el pastor Adrián Royer. Dice que supongamos que vamos a ir a San Diego. Dice, supongamos que estamos en Tijuana, dice que el Señor no lo permita. No se crean, se van a decir, me encanta Tijuana. Y supongamos que vamos a Tijuana. Digo, a San Diego y estamos en Tijuana. Y uno se va a ir por carro y el otro se va a ir por avión. Y dice, uno va a saber cuando cruza la frontera, cuando ya llegó a Estados Unidos y cuando llega a San Diego. Pero el otro que va en avión, no se va a dar cuenta cuando cruza la frontera. Sin embargo, se van a encontrar en el aeropuerto de San Diego. Y van a saber que están ahí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo podemos saber si somos salvos? Si creemos. Si creímos ayer, no. Si creeremos mañana, no, mis hermanos. Si en este momento creemos. Aleluya. Vamos a seguir. Entonces, por el testimonio del Espíritu Santo que mora en nosotros, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Las emociones no son la parte superficial de la naturaleza humana. La salvación es la obra más profunda de Dios. Él no hará la obra más profunda en la parte más superficial. El testigo es el Espíritu Santo, que le dice a su espíritu que usted le pertenece a Jesucristo. Y el otro testimonio que tenemos dos testigos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Las Escrituras nos fueron dadas para que creamos. Para que creamos. Y si usted no cree, reléalas y vuélvalas a leer. Yo le dije a mi hijo hace rato, ¿sabes por qué? Tú tienes que saber que eres salvo. Mi hijo tiene 7 años. Porque Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y esa es una promesa que está en la palabra de Dios. Y si eres un niño, y Jesús dice que los niños le pertenecen a Dios, ahí está la promesa. Lo único que tengo yo que hacer es leer la palabra de Dios y me da la seguridad de que lo vamos a lograr. Como cuando predicaba Edgar en la semana, que decía que Jesús le dijo, crucemos al otro lado, y en la mitad del lago se les vino la tormenta, pero Jesús ya les había dicho que sí llegarían al otro lado. Jesús no les dijo, intentemos llegar al otro lado.
No, Él les dijo, crucemos. Y la Biblia nos enseña claramente que Dios dice que tenemos en Cristo Jesús la salvación. Yo creo que vamos terminando, se nos acabó el tiempo. Les recomiendo que si tiene el PDF del libro, lo lea completo el segundo capítulo. Estudie, medítelo, es un manjar, mi hermano, este libro. Yo me he gustado tanto. Y si no lo tiene, descárguelo. Se llama Lo que cada cristiano debe conocer, del pastor Adrián Rogers. Yo lo encontré gratis ahí en internet. Supongo que usted lo puede conseguir también. ¿Alguna Este tema me recordó el pasaje de Isaías que dice del camino de santidad. Dice que el que ande en el camino de la santidad, por más torpe que sea, no se va a perder. Entonces allí está la clave, mis hermanos. Si nosotros buscamos cada día apartarnos más para Dios, es porque Dios está en nosotros, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Él produce en nosotros ese querer y buscamos andar en esa santidad. Y por más torpes e ignorantes que seamos de ciertas cosas, Dios siempre nos va a guiar por el camino correcto. No hay de forma de desviarnos, porque Él nos va a guiar. Amén. ¿Eres salvo? Sí. Yo soy salvo. Amén. Vamos a orar. Voy a orar y mi esposa me la va a ayudar a con la cámara. Padre, gracias. Gracias te damos por este hermoso tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que pudieron compartir con nosotros. Gracias por la seguridad en la salvación que Cristo Jesús nos ha venido a regalar. Y ahora, mi Dios, te pedimos que podamos compartir con otros para que otros también estén seguros y sean salvos a través de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.